Buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy tenemos que volver al aspecto histórico-narrativo del curso. Y la clase de hoy la vamos a dedicar a dos temas que vamos a unir en la clase, porque recuerden que el tema de David nos llevó finalmente dos clases. No estaba previsto para una, pero le dedicamos dos clases. Me parece que así resulta más equilibrado e incluso más conforme con la extensión que la Sagrada Escritura le dedica a David en comparación con los otros personajes. Pero hoy entonces nos tenemos que ocupar del reinado de Salomón y de los dos reinos. Esos son los dos temas que unimos hoy. O sea, vamos a tomar el desarrollo fáctico de la monarquía israelita desde Salomón hasta la caída del reino de Judá. Antes de empezar, indico que el esquema de la clase son 3 paginitas, ¿verdad? Que vea, tiene una página para el esquema y otras 2 paginitas donde dice Salomón y los dos reinos, esquema de los reinados, ¿verdad? Ahí lo que figura son los nombres de todos los reyes de Judá y de Israel, con algunas indicaciones que van a servir para el desarrollo que vamos a hacer en la clase. Pero además de eso, cada uno debe tener esta hojita, que es una lista de reyes de otros pueblos, ¿no? Para ubicar sincrónicamente algunas cuestiones de los reyes de Israel y de Judá, y después 3 mapitas, uno donde se ven los reinos de Israel y Judá, y otros 2 que son mapas de la expansión asiria, o sea, mapas del imperio asirio en distintas fases. El primero, corresponde a la época de Salmanasar III, y en cambio abarca hasta el final de la monarquía asiria, o sea, su expansión total. Estos 2 mapas conviene visualizarlos de entrada en unión con para que se advierta que nosotros vamos a hablar de reinos que por su extensión son minúsculos en comparación con esta potencia de Asur, ¿verdad? Tanto en este mapa como en eso se visualiza claramente, ¿no es cierto? La extensión de los reinos de Judá y de Israel los ubica como pequeños reinos, ¿sí? Reinecitos, junto al gigante asirio, ¿verdad? Esto, una vez más, y esto sirva como introducción ya a la clase, nos confirma en el hecho de que en la historia extensión no es sinónimo de importancia, relevancia, trascendencia y significación para la posteridad. Porque de la gran monarquía asiria, ¿qué nos queda al día de hoy? Primero que nada, una memoria conservada a través, primariamente, de los libros de la Sagrada Escritura. Porque gracias a que los libros de la Sagrada Escritura mencionan a Asur, conocemos a Asur en la tradición cultural europea. Recién a partir de eso, los arqueólogos se propusieron descubrir algunos sitios de la antigua Siria, y a mediados del siglo XIX empezaron a desenterrar lo otro que nos queda, restos materiales de unas empresas constructoras puestas al servicio de la grandeza de los nombres de los reyes, ¿no? Bien, porque eso es lo que se ha descentrado, los grandes palacios asirios. Pero nada viviente que llegue hasta el día de hoy, eso quiero decir. En cambio, de la religión de estos pequeños reinos, seguimos viviendo hasta el día de hoy. De manera tal que, de nuevo insisto, la extensión en historia no significa, la grandeza material no significa relevancia ni trascendencia histórica auténtica. Lo mismo pasa si comparamos la gran monarquía persa con las pequeñas ciudades-estado griegas en la época clásica, ¿verdad? Desde el punto de vista de su extensión eran insignificantes, pero su legado histórico-cultural llega vivo hasta el día de hoy, mientras que de la gran monarquía persa nos queda nada más que una seca memoria de sus reyes y
sus grandes monumentos. Dicho esto, ahora vamos al tema. Si van al esquema verán que he puesto 3 puntos principales, 2 fundamentales y uno conclusivo nada más, ¿no? Primero el reinado de Salomón, después los 2 reinos y después los 2 reinos y el misterio del reino, que es donde vamos a desembocar. Ahora, empecemos con el reinado de Salomón. En nuestras clases sobre David, nosotros terminamos precisamente, y eso lo vimos en la clase pasada, mostrando cómo antes de morir David, Salomón queda ungido como su sucesor. Muy bien. De modo que al morir David, Salomón sube al trono. Lo primero que vamos a hacer es reseñar los hechos fundamentales del reinado de Salomón. Primero, los inicios de su reinado. Lo que presenta el libro de los Reyes sobre el inicio del reinado de Salomón está centrado en destacar 2 cosas. Primero, la primera cosa es cómo Salomón consolida su poder eliminando a todos sus potenciales adversarios o enemigos. Recordarán ustedes que, y eso también lo vimos en la clase pasada, hacia el final del reinado de David se produce una rebelión porque uno de los hijos de David pretende ser el heredero. Y David logra, eso produce una división, dijimos, en la corte, ¿no? Algunos miembros de la corte apoyan a Salomón y los otros miembros de la corte apoyan al otro hijo de David, que es Adonías. Pero en definitiva, la rebelión de Adonías queda sofocada, Adonías pide perdón, se sube hasta el lugar donde está el altar erigido por David en la era de Arauna y se hace a uno de los extremos del altar pidiendo misericordia. Salomón lo perdona. Pero el comienzo del reinado de Salomón está marcado precisamente por la ejecución de Adonías, porque Adonías va ante Betsabé a solicitarle que se le dé como esposa a una de las esposas de David. Y eso lo toma Salomón como un signo de que va a reiniciar la rebelión. Entonces lo manda a ejecutar. Ejecuta también a Joás, que había sido el general en jefe de David durante mucho tiempo, y lo reemplaza por su propio hombre. Y destierra al sacerdote Abiatar, que compartía el ejercicio del sumo sacerdocio con Sadoc, y queda Sadoc como una única cabeza del sacerdocio en Jerusalén. Abiatar había participado del bando de Adonías. Es decir, hace una especie de purga, ¿no? Como suele decirse políticamente, de todo adversario posible para afianzar su poder. Ya a partir de eso observamos una diferencia de carácter entre Salomón y David, ¿no? Que se va a ir profundizando a medida que el texto avanza en el relato. Pero a la actitud ordinariamente misericordiosa de David, Salomón le opone una actitud puramente humana, ¿no? Que lo identifica con cualquier rey de su tiempo en ese tipo de actitud. Es decir, hay gente que viene del reinado anterior a la que no le puede tener confianza integral, entonces se la suprime. Muy bien. Y el otro dato que destaca el hagiógrafo con respecto al joven Salomón que sube al trono es su anhelo de reinar sabiamente, prudentemente.
Ahí es donde aparece el tema de la petición que hace Salomón a Yahvé del don de la sabiduría. Se trata claramente, si uno lee el texto, de una sabiduría práctica en orden a reinar bien. Esta es la idea central que rige la plegaria. Pero aún así hay algo excepcional en ella, destacan los exégetas, porque el don que le pide a Yahvé es un don de orden espiritual, ¿no? Y orientado al bien de todos, no al suyo personal. Ese es el aspecto luminoso del comienzo del reinado de Salomón. Y el otro dato que aparece, que es un tercer elemento, pero este ya es puramente anecdótico en principio, pero nos pone en el contexto histórico, señala que Salomón tomó por esposa a una hija del faraón de Egipto. Muy bien. Este es un dato problemático desde el punto de vista historiográfico, porque hay documentación egipcia antigua, e incluso documentación que sin ser egipcia fue hallada en Egipto, como las famosas cartas de Tel el Amarna, que son la correspondencia diplomática de la monarquía mitánea con Egipto, en la que en esos documentos queda atestiguado que los egipcios nunca daban princesas reales para casarse con reyes de otros pueblos. Los faraones egipcios sí tomaban como esposas princesas de otras naciones, pero no al revés, no había recíproca. Las hijas de los faraones no se casaban con extranjeros. Y eso es comprensible desde la cosmovisión egipcia, porque los egipcios, primero que nada, entendían que el único pueblo que estaba en conexión con el mundo divino auténticamente y con el orden querido por los dioses eran los egipcios. Pero además la familia real tenía una conexión especial, porque el faraón tenía en su ser uno de los Ka de Horus. Esto significaba que el faraón, según los antiguos egipcios, el hombre estaba compuesto de 5 elementos fundamentales, que se llamaban Ka, Bai, Aj, sombra y cuerpo. El Ka viene a ser como una especie de energía para obrar en el mundo visible. Es la energía que irradia desde la persona hacia el exterior y le permite influir en la realidad, ¿no? Los dioses tienen múltiples Ka, siempre, muchísimos Ka. El Ka del faraón es uno de los Ka de Horus. Este carácter sagrado del faraón hace que la familia del faraón también tenga una condición sagrada que no puede ser profanada con casamientos con extranjeros. Bien. ¿Cómo se entiende entonces esto de que Salomón casó con una hija del faraón? Primero que nada, ¿a qué faraón se puede referir? Ahí vamos a la tablita esta. Y a la página 12 ubicamos. En la página 12 tienen ustedes los años de reinado de Salomón. 971 a 931, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, ¿de qué faraón se puede tratar? Si ustedes van a las listas de los faraones egipcios, tienen la página 245 acá, en esta página larga, ¿se ve? Verán ustedes que coinciden con el reinado de David, primero que nada los 2 últimos reyes de la 21ª dinastía. La 21ª dinastía es la dinastía tanita, reinaba desde Tanis, y es una dinastía en realidad que comparte la realeza con otra dinastía que es de príncipes sacerdotes que gobiernan todo el valle desde Tebas, ¿no? O sea, es una dinastía que no gobierna todo el Egipto, una dinastía menor, digamos, ¿no? Porque ahí se produce un fenómeno que aparece en distintas ocasiones en la historia egipcia, y es
que no hay unidad faraónica, ¿no? Si no hay un faraón que reine sobre todo el Egipto. Hasta la dinastía 20, que es la dinastía final y de la decadencia del nuevo imperio, se conserva la unidad. Pero con la 21 la unidad se quiebra, ¿no? Entonces pueden ser los dos últimos faraones de la 21ª, que son Siamun y Susenes II, ¿no? O puede tratarse de el primer faraón de la 22ª dinastía. La 22ª dinastía es conocida como dinastía líbica, porque la familia faraónica es oriunda de Libia. Y reinó desde Bubastis, también en el delta, como Tanis. Ahora, si el matrimonio hay que ubicarlo en el comienzo del reinado, evidentemente hay que pensar más bien en alguno de los dinastas de la 22ª, no en el faraón Sheshonq o Shoshenq, sino en Siamun, probablemente, o en Susenes II. Muy bien, los historiadores y los exégetas no saben quién es el faraón nombrado, la Biblia no lo nombra, dice simplemente una hija del faraón. Bien, así que no podemos añadir más que eso. Ahora, existe la dificultad, es posible eso, es verosímil, y hay una explicación razonable a partir de dos cosas. La primera, todos los documentos que hablan de que las princesas egipcias no se entregan a príncipes extranjeros corresponden a épocas anteriores a esta. Entonces, una de las razones que arguyen los historiadores para defender la verosimilitud del dato bíblico es que a partir de esta época, que comienza la época final y de decadencia del Egipto, esa costumbre tradicional se abandona. Eso está atestiguado para épocas bastante posteriores que esta, es decir, para los siglos 4, 3, ahí ya vemos que es así. Pero ya es un Egipto que está totalmente cambiado, transformado, ha sido dominado por potencias extranjeras. En este caso podemos conjeturar que haya sido así, que se haya producido un cambio, pero no podemos estar seguros, ¿no? No tenemos documentación que lo fuera del dato bíblico. La otra explicación, que es hace muy verosímil el asunto, es la siguiente. El nombre de princesa o de hija del faraón se puede tomar en un sentido muy lato, muy amplio. No se trataría de una princesa en sentido estricto, sino de alguna mujer nacida en el harén del faraón. Lo cual implicaría que es hija del faraón, pero no princesa real, necesariamente. Porque hay que ver la calidad de la esposa de la que nace. De manera tal que en ese caso, partiendo de allí, o podría ser también una parienta de la esposa del faraón, una hermana o una sobrina de la mujer del faraón. La mujer del faraón podía ser de origen extranjero, inclusive. ¿Está claro? Una de las mujeres que son reinas en sentido propio. Hay una que es la reina principal, ¿no? Pero si fuese princesa en sentido propio, podría ser o hija del faraón o hermana o sobrina de la reina. Y en ese caso no hay ningún obstáculo, no hay ningún problema. Si es una hermana o hija de la reina, entonces no hay obstáculo alguno para que sea dada el matrimonio a un príncipe extranjero. ¿Está claro? Bien. Entonces los dos principios de solución son estos. Primero, que la costumbre a partir de ahí se relaja. Segundo, que no se trate de una princesa en sentido estricto o riguroso, ¿no? Sino de una mujer que tiene alguna relación con la casa del faraón, pero que no es exactamente una princesa egipcia. Muy bien. El reinado de Salomón a partir de allí se caracteriza por tres hechos básicos, podríamos decir. Tiene tres dimensiones fundamentales. La primera que destaca el libro sagrado es la edificación del templo. Salomón edifica
un templo a Yahvé en Jerusalén. Y en esto lo que hace es cumplir una voluntad que ya había aparecido en David. En esto hay una continuidad de la obra de David. Salomón lleva a término el propósito de David de erigir una casa a Yahvé. La edificación del templo va a ir acompañada por la edificación de un nuevo palacio. David se había edificado un pequeño palacio en la ciudadela de Jerusalén, que a partir de ahí empieza a llamarse precisamente la ciudad de David, esa parte, ¿no?, de la ciudadela. Pero ahora Salomón se construye un palacio magnífico, que se va a recibir el nombre de la casa de los cedros, porque es un palacio de mayores proporciones incluso que el templo, según la descripción que hace el libro sagrado. Las dimensiones del palacio son superiores a las del templo, y que tenía una gran sala hipóstila al estilo egipcio, con columnas de madera de cedro, ¿no? Por eso es el nombre de la casa. Construye un templo y un palacio, después volveré a eso. Pero el templo es el objeto del énfasis del hagiógrafo, porque es la casa que Salomón le erige al arca de la alianza. Hay tres fases, digamos así. Primero, la construcción, que abarca unos 7 años del reinado, entre el cuarto y el 11º. 7 años. La edificación del templo. Luego, la traslación del arca al templo, es decir, el arca de la alianza, a la cual David ya había erigido un tabernáculo, ¿no?, una tienda, una nueva tienda. Ahora es introducida en el templo. Y por último, la consagración, la ceremonia de consagración del templo, a partir de lo cual el templo se convierte en el lugar del culto de Yahvé. La edificación del templo se hace posible por un tratado que establece Salomón con el rey Hiram de Tiro. Tiro es una ciudad fenicia. Y de allí es donde llegan a Jerusalén, primero que nada, los materiales fundamentales para la construcción. Madera de cedro y de ciprés. En Palestina no había maderas nobles para construcción, maderas que pudiesen servir para una construcción monumental, se entiende, ¿no? Entonces, toda esa madera tiene que ser traída de Fenicia. Son los cedros del Líbano, ¿verdad? Y los cipreses de las mismas montañas. Muy bien. Las especies que básicamente abundaban y sigue habiendo en esa zona son el cedro, que es la más majestuosa y la de mejor madera de todas, el ciprés, y había variedades de pinos también. Todos árboles resinosos que daban también resinas aromáticas, así que se usaba la madera y se usaba también la resina como aroma. Pero además de aportarle material de construcción, le tienen que aportar obreros especializados, porque nadie sabe trabajar la madera para la construcción en Palestina, de manera tal que además del material le proporcionan la mano de obra especializada, los artesanos y los que tienen que dirigir la construcción, la obra. Todo eso le viene de Fenicia, de Tiro principalmente. Y él, en ese tratado comercial, paga fundamentalmente con productos del país. En primer lugar, con cereal, trigo y cebada. En segundo lugar, con aceite. En realidad se trata de una deuda larga de pagar, porque para pagar todo el material de construcción y la mano de obra con cereales y aceite, hicieron falta muchos años, ¿verdad? Bien.
Pero además Salomón va a necesitar de mano de obra no especializada en gran cantidad para construir el templo. Y eso lo hace recurriendo a un sistema que se había establecido en parte a partir del origen de la monarquía, con Saúl, pero que solamente a partir de Salomón va a ser exigido realmente, y en relación con la construcción del templo, que es el sistema de los servicios personales, es decir, exigirle a los súbditos del rey la prestación de un trabajo, ¿no?, en su condición de súbditos. Y eso es lo que hace, o sea, es un trabajo obligatorio que se le exige a los israelitas, ¿no?, en virtud de su condición de súbditos del rey. Cuando Samuel les advierte a los israelitas que para qué quieren un rey, una de las cosas que les dice es esto: si tienen un rey, los va a obligar a hacer trabajos que ustedes no quieran hacer. Muy bien. Y esto es lo que pasa bajo Salomón. Salomón va a recurrir a lo que se llama la prestación personal y la va a exigir enérgicamente, ¿no? Bueno. La edificación del templo es un hecho sumamente significativo del reinado de Salomón. El otro eje es la organización administrativa. El libro de los Reyes nos dice que Salomón organizó el reino administrativamente, dividiéndolo en 12 prefecturas. Dice así: tenía Salomón sobre todo Israel 12 intendentes que abastecían al rey y a su casa, cada uno durante un mes del año. Sus nombres eran estos: Ben-Hur en la montaña de Efraín, Ben-Deker en Macás, Saalbim, Bet-Semes y Elón hasta Bet-Hanán, Ben-Gesed en Arubot, al que correspondía también Socó y toda la región de Jefer, Ben-Abinadab, que estaba casado con Tafat, hija de Salomón, tenía todo Nafator, Baaná, hijo de Ahilud, tenía Tanak, Megiddo y hasta más allá de Yocmoam, y todo Bet-Seán, que está por bajo de Jezrael, desde Bet-Seán hasta Abel-Meholá, junto a Sartán. Ben-Geber en Ramot Galaad tenía las aldeas de Yair, hijo de Manasés, situadas en Galaad, y también la región de Argob en el Basán, 60 grandes ciudades muradas y con cerrojos de bronce. Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanayim, Ahimaas en Neftalí, el cual también había tomado por esposa a Bosmat, hija de Salomón, Baaná, hijo de Husai, en Aser y Alot, Josafat, hijo de Paruach, en Isaacar, Semeí, hijo de Elá, en Benjamín, Geber, hijo de Urí, en la región de Gad, tierra de Sijón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Y un único intendente que había en la región de Judá. E Israel era numeroso como la arena que hay en las orillas del mar, comían, bebían y estaban contentos. Había 12 prefecturas en el territorio del reino de Israel y un solo intendente para Judá. Debo, en este libro que ya he citado, ¿no?, Instituciones del Antiguo Testamento, señala que esto presenta una singularidad total, ¿no? Es decir, el territorio del reino de Israel está subdividido en 12 prefecturas, pequeñas provincias, que en parte se corresponde con las antiguas tribus. Hemos oído los nombres, algunos corresponden a las antiguas tribus: Isaacar, Gad, Dan, y otras son subdivisiones del territorio de las tribus que tienen más extensión, como el caso de Efraín, por ejemplo, o el caso de Manasés, o sea, las tribus que vienen de José. Estas tenían territorios extensos, y los territorios de estas tribus están subdivididos cada uno en varias prefecturas. Hay prefecturas que corresponden a los territorios que David había conquistado fuera de los territorios de las tribus, es decir, Transjordania, sobre todo. Bien. Y parte del país filisteo. ¿Qué eran estas prefecturas? ¿Cuál era la función primaria de estos prefectos? Según Debo, de nuevo, la finalidad primaria era la recaudación del tributo. Los prefectos, más que gobernadores, eran ejecutores de la recaudación tributaria. Porque
digamos así, los problemas administrativos o de justicia local eran llevados en cada ciudad por los ancianos del lugar, según la antigua tradición tribal semítica, que se conservaban muchos reinos, incluso en las grandes monarquías del antiguo Próximo Oriente Asiático. De manera que los consejos de ancianos de cada ciudad eran los que se ocupaban de las cuestiones locales, digamos, ¿no? Estos prefectos tenían la función primordial de recaudar los tributos y de imponer a las gentes de cada prefectura las prestaciones personales, por ejemplo, en caso necesario, ¿no? Pero lo otro que llama la atención es que Judá no tiene subdivisión. Y por eso de nuevo hace hincapié de en la monarquía dual. Sigue existiendo el asunto. Judá tiene un régimen distinto al de Israel. Es otra cosa, es aparte. Todo el territorio de Judá, dice, tenía un único intendente, usa otra palabra, tenía un único intendente. La ciudad de Jerusalén sabemos también que tenía un prefecto propio, como ciudad capital que era. Tenía un gobernador propio, es decir, la ciudad sola, ¿no? Pero el territorio completo de Judá tenía una especie de ministro del rey que se ocupaba del territorio de Judá. La división administrativa de Judá sí está atestiguada para la época posterior, cuando queda solo el reino de Judá. Esa división administrativa no transmite el libro de las Crónicas, pero es una división tardía que solo por una conjetura muy osada se puede atribuir a la época de Salomón. El hecho de la organización administrativa nos lleva al tercer eje, que es lo que se puse acá, la cuestión estratégica del reinado de Salomón. Salomón establece dos alianzas fundamentales. Una, ya las hemos nombrado las dos en realidad, una explícitamente, la otra implícitamente. Una con Tiro, la ciudad fenicia. Esta es una alianza mercantil, fundamentalmente, una alianza económica, ¿no? Y la otra con Egipto, que es ya más bien una alianza política. La paz con Egipto, que a pesar de su decadencia relativa sigue siendo una gran potencia en toda el área, la paz con Egipto le permite a Salomón mantener una paz constante con todo el entorno, ¿no? De hecho, Salomón no tendrá guerras durante su reinado, ¿no? Es un rey pacífico. Pero el que no tenga guerras va unido al hecho de que pierde el control de territorios que David había conquistado. Porque al final del reinado de Salomón, el control que había establecido David sobre buena parte de la Transjordania, en el norte y en el centro, y hacia el sur sobre Edom y Moab, se ha relajado y en parte se ha perdido. Es decir, bajo Salomón se produce una contracción del territorio gobernado por la monarquía israelítica. Pero al mismo tiempo hay una expansión desde el punto de vista económico, eso sí. Porque esta doble alianza con Tiro y con Egipto le va a permitir una expansión mercantil asociada a un comercio internacional de cierta envergadura y a la construcción de una flota mercantil. Por primera vez el reino de Israel va a tener una flota. Esa flota la construye gracias también a la madera de Tiro, ¿no? A la madera que de Fenicia, y con la técnica que de los obreros y de los constructores fenicios. En Eilat, es decir, el Golfo de Acaba, sobre el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí es donde construye la flota. ¿Y para comerciar con quién? Básicamente con los territorios del sur de Arabia. De esos territorios obtiene probablemente el oro que se aplica en la decoración del templo, ¿no? O sea, de las partes preciosas del templo. El bronce
con que se funde el mar de bronce para el templo, ¿no? La gran pila de agua de la cual salía el agua cuando se hacían las abluciones, y después las columnas que Salomón pone frente al pórtico del templo, ¿no? Las dos columnas ornadas con guirnaldas de granadas, con todo eso fundido en bronce, ¿no? El bronce lo fabrica el propio Salomón, lo produce el propio Salomón en el sur de su reino, en un territorio que está ya llegando al desierto de Arabia, hacia el sur del Mar Muerto, ¿no? En la zona de Esión Gaber. Allí se instala una gran fundición de bronce para producir el bronce que se aplica también en el templo. El otro comercio de envergadura es el comercio de caballos, que va a importar fundamentalmente del Asia Menor. Los caballos que llegan desde el norte. Bien. Esto he puesto yo ahí, ¿no? Los 4 productos fundamentales que Salomón va a adquirir, ¿no? La madera, el oro, el bronce, los caballos. El bronce, en realidad, insisto, lo producen en el propio territorio de Israel, pero también es claro que por lo menos buena parte de la materia prima usada también es obtenida por importación. Este comercio hace que Salomón se contacte con regiones relativamente lejanas, ¿no? En ese contexto es perfectamente verosímil el episodio de la visita de la reina de Saba o Sabá. Los sabeos se identifican como un pueblo del sur de Arabia, ¿no? De manera tal que esta reina o princesa no es más que una reina o princesa tribal que procede de la zona de la Arabia meridional, con la cual ha comerciado precisamente la flota de Salomón a través del Mar Rojo, ¿no? Esta reina llega a Jerusalén y queda deslumbrada por el palacio, por el templo, ¿no? Y alaba la sabiduría de Salomón también. El libro sagrado afirma entonces que Salomón adquiere un renombre más allá de las fronteras de Israel, ¿no? Y es cierto, es así, pero tampoco hay que exagerar eso como si se tratase de un gran monarca internacional que es una especie de emperador universal, ¿no? No se trata de eso en modo alguno. Bien. Con estos hechos ya tenemos citado básicamente a Salomón desde el punto de vista histórico y a su reinado. Ahora, ¿qué podemos decir de la figura de Salomón? La figura de Salomón presenta un perfil totalmente distinto a la de David. No se puede equiparar desde el punto de vista histórico-salvífico. Son dos figuras de un nivel totalmente distinto. A pesar de que Salomón es el constructor del templo, esa empresa de Salomón es en realidad una herencia de su padre. Es una empresa que está vinculada a la Jerusalén de David y que adquirirá sentido desde el punto de vista religioso solamente a la luz de la figura de David, no precisamente por lo que hace Salomón, porque al revés, Salomón, y el otro aspecto curioso de la figura de Salomón es que Salomón es un continuador de David, digo, pero nada más que eso desde el punto de vista del templo, ¿no? Ahora, el otro aspecto es el contraste entre su comienzo y su final. Empieza como el rey que implora de Dios sabiduría para reinar, ¿no? Pide el don de la sabiduría, pero termina como el rey que introduce el culto idolátrico en el templo que él mismo ha construido. De manera que hay un contraste drástico en la figura de Salomón. No se trata ya de pecados personales al modo de David, no es eso. Se trata de la introducción de la confusión religiosa. La finalidad del templo es el servicio de Yahvé,
pero en el mismo templo que él ha construido para el servicio de Yahvé, introduce los ídolos de otras naciones. Según el texto sagrado, llevado fundamentalmente por el hecho de que está casado con mujeres de distintos orígenes y los dioses de estas reinas o de estas esposas o concubinas de Salomón adquieren su lugar en el templo. Con esto Salomón inicia la problemática que abarca la totalidad de la monarquía en Israel como eje desde el punto de vista del agiógrafo del libro de los Reyes. Es decir, la cuestión de si los monarcas son fieles o no a la ley de la alianza. Salomón es el que introduce la infidelidad. Salomón termina su reinado en esa oscuridad de la introducción de la idolatría en el templo. Y precisamente por eso le es anunciado un castigo. Y el castigo es que, si bien por amor a David, la casa de David permanecerá reinando, sin embargo, el reino se dividirá. Y esto es lo que sucede inmediatamente después de la muerte de Salomón. Pasamos entonces a los dos reinos, empezando por el cisma. Voy a hacer una introducción breve. El cisma se produce porque se rebela contra Roboam, que es el hijo y sucesor de Salomón, Jeroboam. Roboam, al ser proclamado rey, debe recibir el reconocimiento de todas las tribus de Israel. Y entonces los ancianos le recomiendan que se muestre humilde ante las tribus y que les diga que va a disminuir las exigencias con que su padre los ha oprimido durante muchos años. Es decir, el reinado de Salomón ha sido además un reinado que ha sido vivido como opresor. Esos grandes gastos, ese gran comercio, son unos gastos y un comercio en algún modo desproporcionados a la capacidad productiva de su propio pueblo y reino, ¿se dan cuenta? Entonces la gente está agobiada tributariamente y por los trabajos que se les exigen por servicio personal. Entonces los ancianos muy prudentemente le aconsejan a Roboam que empiece su reinado así. Y en cambio los jóvenes que acompañan a Roboam, jóvenes como él, le dicen, no, les tienes que decir que si su padre los ha cargado con 10, tú los cargarás con 100. Y eso es lo que hace Roboam. Bueno, y esto es lo que da ocasión a la rebelión de Jeroboam. Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam conforme a lo que el rey había indicado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló según el consejo de los jóvenes de esta manera. Mi padre os puso un yugo pesado, pero yo agravaré vuestro yugo. Mi padre os azotó con látigos, y yo os azotaré con escorpiones. No escuchó pues el rey al pueblo, porque así lo había dispuesto Yahvé para que se cumpliese la palabra que Yahvé había dicho por medio de Ahías el silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Viendo pues todo Israel que el rey no les había dado oídos, replicó el pueblo al monarca diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, ahora cuida de tu casa, David. Y acá se produce el cisma, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que destacamos en la clase anterior que hay un antecedente de esto ya en el reinado de David, ¿no? Ese grito a tus tiendas, Israel, ya se ha oído, no es la primera vez que se oye. David logra sofocar una rebelión cismática, pero eso está latente, ¿no?
aún bajo David. Ahora se comprende mucho mejor después del largo reinado de Salomón, ¿no? Y con este comienzo desafortunado de Roboam. Pero en la perspectiva de la geógrafa, obviamente todo este endurecimiento del corazón de Roboam es para que se cumpla la profecía, ¿verdad? La voluntad de Yahvé, anunciada por medio de Agías, profeta, que le ha anunciado a Jeroboam que él reinará sobre las tribus de Israel. Muy bien. Ahora Jeroboam encabeza un nuevo reino, junto al de Roboam. Jeroboam reina sobre todas las tribus de Israel, menos Judá, que tiene por rey a Roboam. A partir de aquí tenemos los dos reinos cuyo desarrollo histórico tienen ustedes esquematizado en las hojitas 12 y 13, ¿verdad? Vamos a seguir este esquemita en el resto de la clase. Pero partiendo de la división general que yo he hecho aquí en 3 etapas fundamentales, ¿no? Que están marcadas o demarcadas con una línea punteada en el esquema, ¿se ve? Este esquema en realidad reproduce, con algunos añadidos, un esquema que ustedes ya tenían, porque apareció en la primera clase esto, ¿no? Bien. Pero tiene añadiduras, no es igualito. Acá hay algunos datos que no están. Bien. Hay 3 etapas que se pueden señalar, ¿no? La primera época, Israel y Judá en conflicto y en relación con el entorno inmediato, 931 al 841. Es decir, desde Roboam y Jeroboam I, reyes de Judá y de Israel respectivamente, hasta el reinado de Ocosías en Judá y de Joram en Israel. ¿Estamos? Esa sería la primera época. La segunda época, dice Israel y Judá bajo la sombra de Asur, ¿no? Del 841 al 722. Acá los dos reinos viven en sincronía con la gran expansión y con el apogeo del imperialismo asirio, que los va a ir involucrando progresivamente, primero como reinos del entorno a los que se les exige algún tributo ocasional, después como tributarios permanentes, y finalmente Asur va a conquistar el reino de Israel. Y al reino de Judá lo convertirá en su tributario. De manera tal que esa sombra de Asur se extiende sobre estos dos pequeños reinos, ¿no? Primero como una amenaza, y esa amenaza ya a partir de la primera época, porque en la primera época hay, esto no son datos que estén en la escritura, pero sí en las fuentes asirias, ya hay reyes de Israel que tienen que pagar tributo a Asur, ¿sí? En la época, lo que he puesto acá como la primera época. Bien. Y la tercera época, es decir, esta segunda sería desde la usurpación de Atalía en Judá y el reinado de Jehú en Israel hasta la caída de la monarquía de Israel, ¿no? El sitio de Samaria por Salmanasar V y finalmente la caída con Sargón II, hasta Oseas en Israel, ¿no? Y Ahaz y Ezequías en Judá. En realidad, la caída de Samaria se produce ya en el reinado de Ezequías, pero Ezequías lo he puesto como la cabeza de la monarquía de Judá en la tercera época, ¿sí? La tercera época ya es el reino de Judá solo, ¿verdad? El reino de Judá que sobrevive al reino de Israel hasta su caída bajo la conquista babilónica. O sea, desde Ezequías hasta Sedecías, ¿no? Esa sería la tercera desde Ezequías. Y acá solamente tenemos reyes de Judá. Bien. Ahora, vamos a tratar de señalar las características más importantes en general de estos dos reinos, para empezar, ¿no? El reino de Jerusalén, el reino de Judá, es un reino de una única tribu, ¿no? Es, como lo dice bien las palabras de Jeroboam, la heredad de David, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con la heredad de David?
con la heredad del hijo de Isaí. Muy bien. Es el patrimonio propio de la dinastía, digamos así. Bien. Y una de las características es que es un reino que va a tener una única dinastía desde el principio hasta el fin. Se suceden de padre a hijo sin interrupción. ¿Está claro? Si ustedes siguen la lista de todos los reyes de Judá, el sucesor es siempre un hijo del rey anterior. ¿Está claro? Muy bien. La única anomalía se produce a la muerte de Ocosías. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, ¿no? Porque Ocosías es muerto violentamente en el mismo año en que sube al trono. Y su madre, Atalía, la reina madre, como en una manera de no aceptar ese hecho, ¿no? Produce una matanza de todos los otros hijos de Ocosías, excepto uno que es salvado por una tía suya. Sí, mata a sus propios nietos para hacerse ella con el poder en nombre de Ocosías, que ha muerto. Esa es Atalía. Acomete estas acciones en unión con su esposo Joram, una reina viuda que se ha vuelto a casar. Pero esta mujer es casada con un general. Sí. Pero esta mujer se posesiona, digamos, del trono, como ven aquí ustedes, durante 6-7 años, hasta que Joás, el hijo sobreviviente, el único hijo sobreviviente de Ocosías, es puesto en el trono a través de una reunión de fuerzas dentro de la corte, ¿no?, que lo elevan a Joás a ocupar el trono y matan a Atalía, ¿no? Esa es la única anomalía. Fuera de eso tenemos siempre sucesión de padre a hijo, pero acá también en realidad, porque salvando, por eso yo a Atalía la puse entre corchetes, porque además en el mismo texto no la nombra como, obviamente, no es rey de Judá, ¿no? Está ocupando el trono, habla de la reina Atalía, es la reina madre, ocupa el trono, ¿no?, como si fuese a título de regente, pero no lo ocupa como regente, porque la intención de ella ha sido suprimir a todos los herederos, ¿no? Los ha matado a todos. El único que escapa, que es Joás, es gracias a una hermana de Ocosías, una tía de él, que se lo lleva, ¿no?, lo salva de la matanza y después lo lleva, lo devuelve a Jerusalén para que sea rey. Bien. En cambio, el reino de Israel es un reino cuyo desarrollo histórico es completamente distinto. En Judá hay una dinastía real, hay una monarquía hereditaria, podríamos decir, ¿no? Israel sigue siendo una confederación de tribus, de alguna manera, ¿no? Entonces, y no hay tampoco ninguna casa real que persista, que permanezca de modo permanente. No, perdón, que permanezca de modo estable. No existe eso. Yo esto lo he tratado de representar en el esquema, poniendo sobre el margen solamente los reyes que son cabeza de dinastía y sus sucesores de la misma casa un poquito hacia adentro. A ver, tenemos Jeroboam I, el sucesor de Jeroboam I es Nadab, su hijo, ¿se ve? Pero después volvemos al margen, ¿por qué? Porque ahora Basa es un general del ejército de Israel, se rebela contra el monarca, contra Nadab, lo mata y ocupa el trono. Es una nueva dinastía, ¿sí?, que abarca 2 reyes nada más, Basa y su hijo Ela, porque a Ela se le revela otro, el general Simri, que no alcanza a estar más que unas pocas semanas en el trono y lo desplaza otro, Omri,
Omri es cabeza de una sucesión un poquito más larga, ¿no? Omri es padre de Ahab, que es el padre de Ocosías, que es el padre de... Perdón, Ocosías, que es hermano de Joram. Eso lo puse ahí a propósito. Joram, esa F entre paréntesis Joram quiere decir frater, hermano. No es hijo del anterior, es hermano, ¿sí? Joram es hermano de Ocosías. Pero con Joram se extingue la casa de Omri. Y lo sucede una nueva dinastía, digo así, la de Jehú, que se prolonga en Jeroboam II y Zacarías. Zacarías es muerto por Selum, que reina un mes y es derrocado por Menahem. Menahem, nueva casa real. Ya sabemos cuántas, fíjense, que 1, 2, 3, 4, esta es la quinta, ¿verdad? Esta es la quinta y además ha habido reyes que no han tenido sucesor. La quinta casa porque por lo menos cada uno de estos tiene un sucesor, ¿no? Por lo menos uno. Hay quienes tienen más de uno. El caso de Menahem es de un único sucesor porque le sucede su hijo Pekahia y a Pekahia lo derroca Pekah, al que a su vez derroca Oseas. Ahí no hay sucesión. Fíjense, pues están los dos al margen, ¿eh? ¿Está claro? No es uno hijo del otro. Bien. Es una historia mucho más accidentada, si se quiere, del reino de Israel desde el punto de vista político y sucesorio, ¿no? Es una historia que refleja otra estructura en la monarquía misma, ¿sí? Dijimos al hablar de Saúl, no sé si se acuerdan, que De Vos sostiene que Israel conserva la tradición más bien de una monarquía tribal, ¿no? Y eso se sigue reflejando en toda la historia del reino de Israel, ¿no? No hay una casa, una dinastía que sea la realeza, no. La realeza va pasando de una tribu a otra tribu, porque además estas distintas casas tienen cabezas que pertenecen a tribus distintas, ¿eh? Es decir, hay casas reales que son de Efraín, otras de Isaacar, otras de Dan. Va cambiando la tribu a la que pertenece el rey, ¿no? Porque es como una confederación tribal esa monarquía. Bien. En la perspectiva del geógrafo, todos los reyes cuya casa, digamos, pierde el trono, porque hay uno que se rebela y mata al heredero, etc. En la perspectiva del geógrafo, eso es siempre un castigo de Yahvé. ¿Por qué? Por el cisma religioso que ha provocado la monarquía de Israel. Bueno, el reino de Israel tuvo dos capitales sucesivas. La más antigua y primera es la ciudad de Tirsa, ¿no? Tirsa. Esa es capital desde Jeroboam I hasta Omri. Omri empieza a reinar en Tirsa, pero edifica una nueva capital. Omri se hizo una capital, que es la ciudad de Samaria, ¿no? Samaria es edificada por Omri y durará como capital hasta la toma por los asirios, ¿no? Mientras dura el reino. Pero dejado este tema de las capitales, lo que yo quería destacar es lo siguiente. El reino de Israel va a tener sus propios lugares de culto ya a partir de Jeroboam I. Eso es a lo que se suele deducirse como el cisma religioso. Esos dos lugares de culto son Dan y Betel. Esos son los dos santuarios fundamentales de la monarquía de Israel. El texto sagrado dice así: si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, esto es algo que se dice Jeroboam a sí mismo, ¿no? Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón de esta gente se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber deliberado, construyó 2 becerros de oro
y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí tienes a tu Dios, oh Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y puso al uno en Betel y al otro lo instaló en Dan. Este hecho les indujo a pecado, pues el pueblo iba ante el uno en Betel y ante el otro hasta Dan. Erigió lugares altos y creó sacerdotes de la masa del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Estableció además Jeroboam una fiesta en el mes octavo, el día 15 del mes, como la que se celebraba en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había fabricado, y también en Betel había establecido los sacerdotes de los lugares altos que había edificado. Y subió al altar que había erigido en Betel el día 15 del octavo mes, durante la fiesta que él había ideado a su capricho y había establecido como fiesta para los israelitas, y subió al altar a quemar incienso. Muy bien. El texto desarrolla una clara acusación en forma contra Jeroboam, ¿no?, por introducir una serie de prácticas religiosas contrarias a la alianza. Bien. Sin embargo, los historiadores y los exégetas coinciden en matizar esto, y a partir de matices que están en el propio texto. Yo voy a leer una frase que a lo mejor pasó desapercibida, pero una vez que habla de los becerros que fabricó, ¿no?, y que hizo poner uno en Dan y otro en Betel, dice el texto: este hecho les indujo a pecado. No dice que este hecho fuese un pecado. Dice: este hecho les indujo a pecado. Yo voy a leer ahora un fragmento de Debord, en Instituciones de Israel, que dice así: no se trataba de un cambio de religión. El Dios que Jeroboam propone a la adoración de sus súbditos es Yahvé, que hizo salir a Israel de Egipto. La novedad consiste en el símbolo cultual, los becerros de oro. La palabra Egel significaba ciertamente ternero, pero designa también al toro joven, y en este sentido se le debe tomar aquí. Eran imágenes de madera chapeadas de oro. Parece cierto que estas imágenes no se concibieron en un principio como representaciones de Yahvé. En las religiones antiguas de Asia Menor, de Mesopotamia y de Egipto, el animal sagrado no es el Dios y no se confunde con él. Encarna sus atributos, adorna o sostiene su trono o le sirve de pedestal. Existen numerosas representaciones de divinidades montadas sobre su animal simbólico. El templo de Jerusalén contenía el arca y los querubines, que eran el trono de Yahvé, y Jeroboam tenía necesidad de un equivalente para los santuarios que instituía, por lo cual hizo los becerros de oro como soportes de la divinidad invisible. Quizá renovase así una vieja tradición de las tribus del norte. Hay relación evidente entre la iniciativa de Jeroboam y el episodio del becerro de oro en el Sinaí, Éxodo 32. Con frecuencia se supone que esta historia fue desarrollada para apoyar la polémica contra el culto del reino del norte mediante una condena procedente de Moisés y de Dios mismo, pero es posible que el relato conserve un recuerdo antiguo deformado por la hostilidad de los ambientes de Judá. Grupos vinculados a Aarón tendrían, se dice, el toro como signo de la presencia divina que los guiaba en sus marchas. La prueba de que las medidas de Jeroboam no significaban abandono del yavismo está en que los textos más antiguos no manifiestan hostilidad a este propósito. Ni Elías, ni Jehú en su lucha contra los dioses extranjeros en Israel se ocupan de los becerros de oro. El mismo Amós, que predica en el templo de Betel, no tiene ni una palabra contra la imagen que estaba instalada allí, aun cuando condena las faltas morales y religiosas de Israel. Sin embargo, la elección del toro, aún entendido como simple pedestal de Yahvé, invisiblemente presente, no dejaba de ser peligrosa. El toro era además atributo del gran dios cananeo Baal, y los descubrimientos de Rashamra ofrecen especial interés en este aspecto. Prescindiendo de cuál fuese la actitud de los espíritus más delicados, no se puede negar que para las masas era inevitable la confusión entre el toro de Yahvé y el toro de Baal, como era inevitable la confusión entre Yahvé y la imagen cultual que significaba su presencia. Con esto quedaba abierta la puerta al sincretismo y a la idolatría, que es una interpretación muy exacta del texto que dice:
les indujo a pecado, ¿no? Entonces, este análisis que hace Devaux es un análisis que se basa en un conocimiento muy profundo, primero de la escritura misma, segundo de las religiones comparadas del entorno, ¿no? Entonces, lo que dice acá Devaux es muy claro en cuanto a que, en principio, ninguno de los pueblos de ese contexto, es decir, no está en la cultura ni en la mentalidad cultural, lisa y llanamente confundir al animal con el Dios, o la imagen del animal con una representación del Dios. Atribuir eso está fuera de lugar. ¿Está claro? Como hay un culto yavista acá en la base, porque como dice bien ahí Devaux, los invita a adorar a Yahvé, el Dios que sacó a Israel de Egipto. Ahí está el eje de la alianza. No es otro culto el que pretende Jeroboam. ¿Está claro eso? El análisis que hace Devaux lleva a entender a estos toros como una imagen de aquello que soporta la gloria de Yahvé, como los querubines del arca, ¿sí? Es decir, el lugar donde se hace presente la gloria de Yahvé. Eso es todo. No son imágenes idolátricas en sentido estricto, pero pueden dar pie al sincretismo religioso por la confusión con el toro de Baal. Pueden dar pie a cierta idolatría en algunas gentes que interpreten groseramente la imagen también. Sí, por eso lo que hay es una especie de introducción de una posible deformidad religiosa. Pero eso no afecta solamente al reino de Israel, porque el culto idolátrico ha sido introducido ya previamente por Salomón en el templo de Jerusalén. De modo que si el cisma se entiende como una infracción de la ley en cuanto a tendencia a la idolatría, eso no es una exclusividad del reino de Israel. Eso afecta al reino de Judá y a Israel desde el origen. Y es la causa del cisma en la perspectiva histórico-salvífica. El cisma es un castigo porque Salomón introduce la idolatría en el templo. No la introduce Jeroboam al separarse. Además, el estilo redaccional del texto y el juicio que hace sobre esto hay que mirarlo desde la perspectiva de la última redacción, que se echa después del exilio. Y ahí, claro, cualquier cosa que sea una imagen visible de algo es entendida desde un punto de vista rigurosísimo, ¿no? Desde un aniconismo riguroso, como una tentación a la idolatría. Los matices de análisis también se pueden introducir en los otros rubros de la acusación. El sacerdocio tomado fuera de Leví. Devaux también insiste en que la restricción absoluta del sacerdocio de la tribu de Leví tampoco se practicaba en el reino de Judá, sino hasta más tarde, y rigurosamente solo después del exilio. Y la otra acusación de haber cambiado una fiesta de fecha, señala Devaux, pasa por alto el hecho de la diferencia climática entre el norte y el sur de Palestina. Sería más bien una adaptación del calendario religioso a las necesidades propias de una región con un clima diferenciado. Bien. Ahora, vamos a hacer un tour de force para terminar esto, rapidito. Vamos a tratar de concluirlo hoy mismo, si no. Voy a detenerme solamente en otra cosa más. Disculpen, antes de seguir, sí. En general, en los reyes de Judá, ustedes tienen algunos que están escritos con bastardilla, ¿no? ¿Sí? Esos son aquellos de los que el texto, porque cuando introduce, hay una fórmula constante, cuando introduce el reinado de cada uno, ¿no? En el texto sagrado, eso, que viene de las crónicas reales, obviamente, ¿no? Fulanito, hijo de fulanito, reinó a partir de tal edad, muy bien, y reinó tantos años. Bien. Y después añade, e hizo el mal a los ojos de Yahvé porque toleró los lugares
lugares altos y el culto idolátrico en el templo, etc. O hizo el bien imitando a su padre David y suprimió el culto idolátrico en el templo y los lugares altos. O no, solo el culto idolátrico en el templo, pero no los lugares altos. ¿Sí? Fíjense ustedes que los que están con bastardilla son los reyes piadosos, es decir, los reyes de los que el texto de la crónica hace el elogio, porque no fomentaron la idolatría. Los que están en letra normal son los que siguieron la política idolátrica ¿de quién? De Roboam, que es la cabeza de todo el reino separado, ¿no? Y de Salomón al final, ¿está claro? Los otros son los que obraron según el ejemplo de David. Asa, Josafat, Joás. Joás es el que sube después de la muerte de su abuela, Atalía, ¿no? Joás. Joás va asociado al sacerdote Yoyadá. Yoyadá es el que impulsa en el reinado de Joás una vigorosa, una enérgica reacción contra el culto idolátrico. Suprime el culto de Baal, ¿no? Drásticamente, aunque queda el culto de los lugares altos. Bueno. A ver, la idolatría en Judá tiene varios aspectos. Uno es que haya imágenes idolátricas en el propio recinto del templo. Otro, las masebas y las asheras, que eran lugares de culto asociados, el primero a Baal, el segundo a Astarte, y que se erigían como monolitos en distintos lugares, ¿no?, del reino. Cuarto, lo que se llama la prostitución sagrada o el hierodulismo, la existencia de hieródulos en el templo de Jerusalén. Y por último, los lugares altos. Los lugares altos son sitios donde se da culto a Yahvé, no están asociados al culto idolátrico. Se opondrían exclusivamente a la idea de que el único lugar donde se debe dar culto es Jerusalén. Nada más que a eso. Que es una idea que en el fondo está en la mente del geógrafo, pero no está en la época a la que él se refiere. Ni en la intención original de David y de Salomón. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, en la mente del geógrafo que escribe después del destierro, está fija la idea de que el único lugar donde se debe tributar culto es Jerusalén. Por eso los lugares altos también son una falta. Pero una falta menor en comparación con todo lo demás, ¿no? Los reyes que están solo en bastardilla son los que suprimen todo lo que acabo de mencionar, menos el culto a los lugares altos. Por ejemplo, Joás, Amasías, Josafat y Asa antes, muy bien. Pero después tienen ustedes dos que están en bastardilla y en negrita. Esos suprimen hasta los lugares altos. ¿Está claro? Esos son solamente dos reyes de la tercera etapa. Ezequías y Josías. ¿Está claro? Bien. Esa distinción no la hace el texto sagrado con respecto a Israel. ¿Por qué? Y porque a todos los reyes de Israel los considera incursos en la misma falta religiosa, digamos, o de origen, que es el culto opuesto al culto de Jerusalén, ¿no? Bien. Vamos a mencionar alguna cosita sobre algunos reyes más destacados y con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? En la primera etapa, en la primera fase histórica, una primera figura que cabe destacar es la figura de Ahab, hijo de Omri. Omri, como se dije, es el constructor de Samaria, ¿no? El que traslada la capital y le da nueva sede a la monarquía. Bien. Pero su hijo y sucesor Ahab es un rey al cual le dedica varios capítulos, a diferencia de la mayoría que tienen un parrafito, a lo sumo, ni siquiera un capítulo entero. Ahab es un rey del cual se habla largo, ¿por qué? Porque bajo el reinado de Ahab aparece el profeta Elías. Entonces aquí aparece la actuación, pero a los profetas le vamos a dedicar una clase en particular, así que, pero ubiquémoslo. Elías surge, el gran profeta Elías el Tecvita, es un profeta del reino de Israel, del reino del norte, bajo el reinado de Ahab. Muy bien. En la primera fase del reinado de Ahab es que Elías se hace
célebre por sus grandes signos milagrosos, ¿no es cierto?, en medio del pueblo de Israel. Y he mencionado ahí dos episodios del reinado de Ahab. Uno que tiene que ver con la condena que Dios por medio de Elías hace sobre la casa de Ahab. Y el episodio del cual surge la condena tiene como motor a la esposa de Ahab, que es la reina Jezabel, famosa, si las hay entre las reinas de Israel. Muy bien. Jezabel es una reina extranjera que da culto a Baal, pero además es una reina cruel. No solo ofende religiosamente la alianza, sino que además la ofende con su conducta. El episodio crucial ahí es el episodio de la viña de Nabot, ¿verdad? El rey quiere comprar la viña de Nabot, Nabot no se la vende. En Israel, a diferencia de lo que pasaba en otras monarquías, como en Egipto, por ejemplo, el grueso de la propiedad era privado. Había tierras del rey, pero era una pequeña porción. El grueso de la propiedad, tanto en Israel como en Judá, era privado. El rey quiere comprarle la viña a Nabot, pero Nabot no se la quiere vender. Entonces el rey está desilusionado, está malhumorado, la reina le pregunta qué pasó. Ah, bueno, yo te aseguro que vas a tener la viña de Nabot. Entonces arma un complot para que dos personas levanten falsa acusación contra Nabot para que lo condenen a muerte, ¿no? Entonces hay dos falsos testigos que lo acusan a Nabot, Nabot es ejecutado y la viña ya se puede comprar sin problema. Muy bien, ese es el crimen de Jezabel. En virtud de este crimen, ella misma recibe una condena especial que le proclama Elías, ¿no?, de parte de Dios, porque ella morirá y su sangre se derramará sobre la tierra y los perros lamerán su sangre, etc. Todo eso que se cumple después cuando ella cae, la tiran desde una ventana, se estrella contra el piso y los perros se acercan precisamente a lamer la sangre de Jezabel. El perro para la mente de los antiguos judíos es un animal inmundo, no es el perrito para nosotros. Es un animal, además es un animal impuro según la ley, es un bicho asqueroso que tiene que estar lo más lejos posible de los hombres, ¿no? Decirle a alguien que es un perro es el peor insulto. Acá, perro. Es un insulto que aparece también en el propio Corán y los árabes lo usan hasta el día de hoy, ¿no? El perro infiel es el peor insulto que se puede hacer. Bien. Y el otro episodio es interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Son las batallas que tiene Ahab con Ben-Hadad de Damasco. Este es Ben-Hadad II. Damasco se transformó en un reino poderoso. Es la cabeza de todos los arameos meridionales, el reino de Damasco. Ahab tiene 3 luchas contra Damasco. En las 2 primeras sale victorioso y en la tercera muere. Damasco se va transformando en este periodo ya en un reino por lo menos tan importante como el reino de Israel. El otro rey que hay que destacar en este periodo es Joram, porque bajo Joram, el hermano de Ocosías y Joram son ambos hijos de Ahab, ¿no? Bajo Joram aparece el profeta que hereda el manto de Elías, o sea, Eliseo, ¿verdad? Eliseo. Y el rey Joram desarrolla una guerra contra Moab. Es interesante ver que Moab, que está al sudeste de Palestina, dependía de Israel, no de Judá. O sea, cuando se produce el cisma, lo que quedan de las conquistas transjordánicas de David queda para el reino de Israel, no para el reino de Judá. Esto muestra que el reino de Israel tiene comparativamente un poder militar considerablemente mayor, ¿no?
Y una cosa que hay que advertir en este periodo es que, yo acá lo he señalado también con unos simbolitos que hay que aclarar. Yo puse una flechita entre Asa y Basa, ¿no? Una doble flecha, que eso representa un conflicto entre los dos. Estos dos lucharon entre sí por los confines de su reino, ¿sí? El rey de Judá y el rey de Israel. En cambio, a la derecha de Josafat, entre Josafat y Ahab, hay una crucecita, un más, que significa que fueron aliados. De hecho, Josafat se alía con Ahab contra el rey de Damasco. Y esa alianza también se da luego entre el rey Joram y el de Israel y el rey Joram de Judá para enfrentar a Moab en la guerra contra Moab. Muy bien. En la segunda etapa tenemos que destacar en general el hecho de la presencia creciente de Asur, ¿no? Eso es lo que nos sirve para identificar la etapa. Y fíjense ustedes que ya al comienzo aparece Jehú, cuya fecha de acceso al trono conocemos por qué, por los anales de Salmanasar III. El mapita este que tienen acá, el más clarito, digamos, sobre el imperio asirio, este corresponde al reinado de Salmanasar III. Es la expansión de Asiria bajo Salmanasar III, la línea gruesa que enmarca todo el conjunto, ¿verdad? Fíjense que el reino de Israel queda justo en el límite, ¿no? Porque Salmanasar III conquista todo el corredor hasta Fenicia y Damasco en el interior. ¿Sí? Llega a las puertas, a los límites de Israel. Pero Jehú es un rey de alguna manera propiciado por Asiria. Fíjense que con Jehú se acaba la casa de Omri, ¿verdad? La casa de Omri, ¿no?, se extingue porque Jehú se rebela. Y esa rebelión de Jehú cuenta con el apoyo de Asiria. Asiria ya empieza a ser el poder hegemónico en toda el área, ¿está claro? Tiene firmemente controlado todo el norte del corredor, ya es posesión de la monarquía de Asur, ¿no? Entonces la presencia, el influjo de Asur en Israel se va a hacer cada vez más pesado. El texto sagrado hace hincapié en que el rey Menahem tuvo que pagar un tributo extraordinario a Tiglat-Pileser III, o Tiglat-Falasar, como quieran, ¿sí? El rey Tiglat-Pileser III, Pul lo llama el texto sagrado. Pulu es el nombre que él adoptó cuando fue coronado rey de Babilonia. Como rey de Babilonia se llamaba Pulu, ¿sí? Y la Biblia lo nombra con ese nombre, el rey Pul, ¿no?, cuyo nombre propio es, en acadio, Tiglat-Pileser III. Muy bien. Ese tributo extraordinario de Menahem que menciona la Biblia hay que enmarcarlo en un fenómeno mucho más general. Todos los reyes de Israel de este periodo tributan ordinariamente a Israel. Claro, son tributarios. Eso lo registran las crónicas asirias, ¿sí? Fulanito de tal, rey de Israel, pagó su tributo de tanto, tanto, tanto y tanto. Esto no está en el libro de Reyes, pero lo sabemos por documentos extrabíblicos, ¿se entiende? El caso de Menahem es un tributo extraordinario que tiene que pagar, ¿sí?, para lograr que Tiglat-Pileser no le invada el reino, nada más. Para evitar una invasión en forma, paga un tributo extraordinario y compra la autonomía relativa que tiene, ¿no? Hacia el final de este periodo, el que tiene que pagar tributo también al propio Tiglat-Pileser es Ahaz de Judá, también, fíjense.
tributo y sumisión a Tiglat-Pileser III, ¿verdad? Bueno. Este periodo se cierra con la caída de Samaria, ¿no? Sitiada durante años por Salmanasar V, y que, según los anales asirios, cae al comienzo del reinado de Sargón II, ¿no? Es un tema discutido ese. Hay quienes dicen que en realidad cayó bajo Salmanasar. Sargón después amaña los registros de las crónicas para que él parezca como el que tomó Samaria, Sargón II, ¿no? Pero de hecho los documentos, lo que dicen en los documentos así es que Sargón II fue el que tomó Samaria, ¿no? Los textos sagrados, en cambio, atribuyen la caída de Samaria a la acción de Salmanasar, pero sin precisar. Es decir, en general, globalmente, el rey Salmanasar sitió la ciudad y al cabo de tanto tiempo cayó. Bien. Pasemos a la última etapa y señalo unas cositas para terminar. Aquí tenemos dos reyes especialmente destacables. El primero es Ezequías. Ezequías reina a partir de 728, o sea, es contemporáneo de los últimos años del reino de Israel y de la caída de Samaria en poder de Asur. Él mismo se ve enfrentado al poder asirio y es derrotado por Senaquerib. Senaquerib es sucesor de Sargón II. Y Senaquerib le impone el pago de un tributo, oneroso tributo, para el cual Ezequías tiene que usar parte del oro que estaba en el templo. Pero a pesar del tributo, tiene que sufrir un asedio de Jerusalén por el propio Senaquerib, ¿no? Ese episodio en realidad va a terminar con que las tropas de Senaquerib, que no tienen en realidad la intención de rendir definitivamente a Jerusalén, amenazan a Jerusalén, la asedian durante un tiempo, después siguen su itinerario hacia el sur, hacia Egipto, y cuando están entrando en el Sinaí, se produce una peste terrible que diezma drásticamente el ejército asirio, entonces se tiene que volver al país de Asur, ¿no? Según las crónicas egipcias, el campamento fue invadido por ratas, que eran el agente transmisor de la pulga que a su vez transmite la peste bubónica, ¿no? Así que es probable que haya sido un brote de peste bubónica lo que diezmó el ejército de Senaquerib. Pero este episodio es destacado religiosamente en relación con la piedad de Ezequías y con la intervención del profeta Isaías, que es contemporáneo del rey Ezequías. Leo un poquitito de esto y ya dejo. Así dice, el que habla ahora es el emisario del rey Senaquerib ante Jerusalén, y dice así: no se engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Ni os induzca Ezequías a confiar en Yahvé, diciendo: Yahvé nos librará sin duda y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, pues así dice el rey de Asiria: haced la paz conmigo y entregaos a mí, y podrá comer cada uno los frutos de su viña y de su higuera, y beber el agua de su cisterna, hasta que yo venga a trasladaros a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis.
No hagáis caso a Ezequías porque os engaña diciendo Yahvé nos librará. ¿Acaso han librado los dioses de las gentes a sus respectivos países de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayim, de Hená y de Ibá? ¿Dónde están los dioses de la tierra de Samaria? ¿Acaso libraron a Samaria de mi mano? ¿Cuál de entre los dioses de estos países es el que ha librado su tierra de mi mano para que Yahvé libre a Jerusalén de mi poder? Pero el pueblo estuvo callado y no le respondió palabra, pues esta era la orden del rey, no le respondáis. Entonces el mayordomo de palacio, Eliaquim, hijo de Hilcías, el secretario Sebna y el canciller Joab, hijo de Asaf, presentáronse a Ezequías rasgadas sus vestiduras y le refirieron las palabras del copero mayor de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías las oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y entró en el templo de Yahvé. Es decir, este discursito es muy inteligible, tiene un contenido clarísimo, ¿no? El discurso. Los otros pueblos han caído sucesivamente debajo de nosotros, ninguno de sus reyes los libró, no le hagan caso a Ezequías. Además aparece una promesa, que es una promesa en la que el rey de Asur asume el papel de Dios, ¿no? Hasta el lenguaje de la promesa, os trasladaré a otro país, ¿no? Donde abunda la leche y la miel, ¿no? Un país en el que viviréis felices, etcétera, etcétera. Es como la promesa de la tierra que hace Dios a su pueblo, y además la equiparación de Yahvé con los ídolos de las naciones. Entonces los israelitas piadosos rajan sus vestiduras porque ha blasfemado, ha comparado a Yahvé con los ídolos de las gentes, ¿no? Bien. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: así dice Yahvé, Dios de Israel, he escuchado la plegaria que me has elevado sobre Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que Yahvé ha pronunciado contra él. Y viene un bellísimo poema pronunciado por Isaías, ¿no es cierto?, en el cual voy a leer solamente algunos versitos. Te desprecia, hace mofa de ti, virgen, hija de Sión. Detrás de ti menea la cabeza, hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y ultrajado? ¿O contra quién has alzado tu voz? Has alzado en alto tus ojos contra el Santo de Israel. Por boca de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho: con la muchedumbre de mis carros me he hecho poderoso, he escalado la cima de los montes, las cumbres del Líbano, he cortado sus más altos cedros, sus más escogidos cipreses, he penetrado hasta el lugar más retirado de su frondoso bosque de cedros. Yo he excavado y bebido aguas extranjeras y he secado con la planta de mis pies todos los brazos del Nilo de Egipto. ¿No lo has oído? Y termina: y por haberte irado contra mí hasta el punto de haber llegado tu arrogancia a mis oídos, pondré mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por el que has venido. No entrará en esta ciudad ni lanzará así una flecha, no lo pondrá escudo ni construirá contra ella terraplenes. Por el camino que ha venido regresará, y en esta ciudad no entrará oráculo de Yahvé. Este es el oráculo que le hace proferir Dios a Isaías contra la arrogancia del rey de Asur. Y de hecho, el ejército de Asiria no entrará en Jerusalén. Pero dejo planteado únicamente lo último con lo que va a comenzar la clase próxima, que es el tercer punto de esto, ¿no? Lo que queda planteado, sin embargo, ese reino de Judá caerá definitivamente. Caerá no en este momento, caerá en el reinado de Sedecías, bajo el poder de Babilonia, cuando Asur haya sido totalmente destruido. Ese poder arrogante de Asur parece entonces ya no existe más, ha sido aniquilado, porque la alianza de los babilonios con los medos o persas ha destruido Asur hasta sus cimientos. De las ciudades asirias no quedaron más que ruinas en el propio país de Asur. Esa monarquía omnipotente que había reinado sobre todo el antiguo Próximo Oriente, hasta someter Egipto a tributo, que es lo que se ve en el último mapa, ¿no? Eso lo hace Sennacherib, precisamente. Esa monarquía había desaparecido para siempre.
como todo imperio humano, como todo reino humano. Ahora, los dos reinos de Israel y de Judá, en cuanto a reinos humanos, también se extinguen, desaparecen. Entonces, lo que hay que ver aparecer acá, y eso va a ser el tema de nuestras clases próximas, es el contraste entre dos cosas. Ese reino humano efímero, aunque sea en el pueblo de Dios, perdón, es siempre una cosa transitoria, temporal, pasajera. El esplendor de la corte de Salomón es una nada. Ya en su contexto era poquita cosa. La totalidad de la historia es nada. Pero el templo que edificó Salomón, eso no es nada. Porque el templo que edificó Salomón es la casa del Santo de Israel, como dice aquí el profeta Isaías. Y como casa del Santo de Israel es el tipo y prefiguración de la humanidad santísima de Jesucristo, que hablará de su cuerpo diciendo: este templo, si lo destruyen, lo reedificaré en 3 días. De manera tal que ahí lo que tenemos que advertir es un contraste entre la realeza temporal y el reino de Dios, que empieza a aparecer, como dijimos, en la figura de David misteriosamente, y que va a aparecer con una nueva dimensión a partir de la caída de estos reinos, porque precisamente la caída de los reinos va a ser la instancia histórica decisiva en que el pueblo se dará cuenta que el reino de Dios no es un reino humano temporal, es una realeza que está por encima de todo poderío humano, y es una realeza que tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo. Digo esto para terminar, porque entre Dios y su pueblo, podemos ir entre los hombres y Dios, sí, entre toda la humanidad de Dios, pero entre Dios y su pueblo, porque la relación con toda la humanidad Dios ha querido establecerla a través de su pueblo. Y no se establece de otra manera. Es decir, es una relación misteriosa que implica un instrumento histórico real. Estos reinos son parte de la historia de la salvación, pero no son más que una parte instrumental, no son el fin. No son esos mismos el reino de Dios. Pero el concepto del reino de Dios aparece y se configura y se prefigura en la mente del pueblo de Dios a través de la experiencia concreta de esta realeza. Es una realeza que solamente tiene que ver con el reino en cuanto es fiel a la alianza, en cuanto hace que la voluntad de Dios tenga vigencia sobre la tierra. Pero eso siempre en una medida y en una proporción imperfecta, que no es más que el anticipo de un reino de otro orden. Ahora, ¿qué reino es ese? Eso es lo que los profetas irán anunciando progresivamente. Por eso la realeza en Israel hay que relacionarla con la profecía. Y ese será el tema de nuestra clase próxima.